Nora se llevó el teléfono a la oreja con el hombro mientras recogía los papeles esparcidos por el escritorio en una pila ordenada. Eran las 11 de la mañana y ya había mantenido 4 conversaciones importantes y enviado al menos 30 mensajes. Mark, acordamos el 20%, dejó la taza de café en el borde de la mesa. Recuerdo perfectamente nuestra conversación. Jack es el cabeza de cartel de esta noche, y todas las entradas para su espectáculo están agotadas. Se oyó una voz familiar en la recepción y, unos segundos después, la puerta del despacho se abrió de par en par. Jack Edmonds, con unos vaqueros desgastados y su cazadora de cuero favorita, se dejó caer en la silla frente al escritorio de su mujer. No, no renegociemos en el último minuto. Nora levantó el dedo índice, instando a su marido a esperar. No hay más que ver el contrato que envié hace 3 días. Sí, exacto. Genial. Estoy esperando una copia firmada. Apagó el teléfono y se estiró. ¿Desde cuándo trabajas los domingos? Jack sacó un papel arrugado del bolsillo. He estado esbozando algunos chistes para el programa de esta noche. Trabajo cuando tengo que trabajar. Mark, el del hazme reír, decidió renegociar las condiciones en el último momento. Que se joda. Jack puso los pies sobre la mesa. ¿Encontraremos otro club? ¿Y perder una semana buscando un local? Nora negó con la cabeza. Tienes un contrato para un programa de televisión dentro de un mes. Tenemos que afinar el programa. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era de The Tonight Show. Nora discutía los detalles del próximo rodaje mientras miraba el calendario de programas para el mes siguiente. Jack, mientras tanto, dictaba otra idea para un programa en su teléfono. Nena, pídenos el almuerzo. Se estiró. Y mira lo que he escrito para esta noche. Nora cogió la hoja extendida. En 10 años de matrimonio había aprendido a leer la letra de su marido mejor que un médico. No está mal, pero hay que reforzar el final. Y yo dejaría de lado la política. Podría alienar a parte del público. Vamos, a todo el mundo le gustan los chistes políticos. No en la pista de risa. Ahí es donde el público viene a relajarse, no a pensar en temas. Jack resopló, pero no discutió. Nora tenía razón. Normalmente tenía razón sobre sus actuaciones. El día pasó volando. Llamadas, reuniones, revisiones de contratos. Nora tuvo tiempo de aprobar los carteles de la próxima gira, organizar un nuevo set fotográfico y coordinar entrevistas con 2 revistas. Jack pasó la mayor parte del día en su camerino ensayando nuevo material. Por la noche, el Smash-O-Dome estaba lleno hasta los topes. Nora estaba entre bastidores, viendo a su marido subir al escenario entre fuertes aplausos. Como siempre, durante los primeros minutos observó atentamente la reacción del público. O el público acepta al cómico en los primeros 5 minutos o no lo acepta en absoluto. Pero esta noche todo iba de maravilla. Jack mantenía el ritmo, los chistes se sucedían, las risas no paraban. Quizá realmente se estaba convirtiendo en el mejor cómico de la ciudad. O quizá simplemente había aprendido a sentir perfectamente al público. Tras la actuación, un representante del canal se acercó a ellos, interesado en grabar un concierto en solitario. Jack, eufórico por el éxito, hizo un gesto indiferente a su mujer. Todas las preguntas a mi productora. Ella se encarga de la parte aburrida. Nora sonrió habitualmente y sacó su tarjeta de visita. Mientras discutían los detalles, Jack tuvo tiempo de aceptar las felicitaciones de varios clientes habituales del club y hacerse un par de selfies con las fans. Deberíamos celebrar el éxito. Pasó un brazo por los hombros de Nora mientras entraban en el aparcamiento. ¿Vamos al bulevar? Tienes una entrevista mañana a las 9. Cambia la cita. Jack, llevamos 6 meses esperando esto. De acuerdo, levantó las manos en señal de derrota. Bueno, al menos podemos conseguir la entrega de ese restaurante italiano. Esta noche estaba de racha, ¿no? Nora asintió, observando cómo su marido se ponía al volante.
Había estado muy bien, tal vez incluso demasiado bien. Cada vez notaba más cómo le estaba cambiando el éxito, pero ahora no era el momento de pensar en eso. Mañana sería un nuevo día, nuevas reuniones, nuevos contratos. El espectáculo debía continuar. Nora pensaba a menudo en aquella noche en el Old Lantern Club. Trabajaba como ayudante de producción para una pequeña agencia y recorría la ciudad en busca de nuevos talentos. El Old Lantern era el último de la lista, un diminuto bar a las afueras de la ciudad donde los aspirantes a cómicos podían probar suerte ante un público informal. Jack subió al escenario con un jersey desgastado y unos vaqueros. Durante los 2 primeros minutos de su actuación, el público, compuesto en su mayoría por oficinistas cansados, apenas reaccionó. Pero entonces algo cambió. Jack cogió la onda y se puso a la cabeza del público. Al final del espectáculo, hasta el camarero dejó a un lado su toalla para escuchar. Después del espectáculo, Nora lo encontró en la entrada de servicio. Jack estaba fumando, apoyado contra una pared de ladrillo, y hablaba por teléfono con otro club, intentando concertar una actuación. Sí, ya me he dado cuenta de que tienes todo reservado. No, tengo experiencia. He estado actuando durante 3 años. ¿Qué tal un acto de calentamiento al menos? Ni siquiera la vio venir. Solo cuando terminó la conversación, levantó la vista y parpadeó sorprendido. ¿Querías algo? Tienes potencial. Nora le tendió una tarjeta de visita. Pero tienes que mejorar tu discurso, y el material necesita una revisión seria. ¿Una revisión seria? Jack sonrió. El público se rió. El público se rió porque eres carismático. Pero con el material adecuado puedes tocar en clubes serios, no en bares. Hablaron hasta por la mañana en la cafetería 24 horas de enfrente. Jack habló de sus primeros conciertos, de cómo escribía chistes, de cómo aprendió a trabajar con públicos diferentes. Nora compartió su experiencia de trabajo con otros cómicos, explicó los principios de creación de un programa, aconsejó sobre cómo entablar relaciones con los clubes. Al día siguiente volvieron a reunirse. Tenían que discutir los detalles del contrato. Una semana después, Nora ya había organizado su primera actuación en un club decente. Un mes después empezaron a salir. Todo sucedió de forma tan natural que ni siquiera se dieron cuenta de cómo el trabajo se entrelazaba con sus vidas personales. Nora ayudaba a Jack a perfeccionar su material y él la hacía reír con los borradores de sus discursos. Podían discutir durante horas sobre qué chiste funcionaría mejor y luego besarse en el camerino después de otro exitoso espectáculo. Al final de su primer año juntos, Jack ya actuaba en los mejores clubs de comedia de la ciudad. Nora dimitió de la agencia y se centró por completo en su carrera. Ella lo sabía. Él lo tenía todo para convertirse en una estrella. Solo necesitaba encontrar el camino correcto. Cuando Jack le propuso matrimonio, fue justo en el escenario. Terminó su actuación y de repente dijo: «Y sabéis, esta noche es una noche muy especial. Hay una mujer entre bastidores que cambió mi vida. Nora, ven aquí». Ella salió, preguntándose qué estaba pasando, y él se arrodilló delante del público y sacó un anillo. El público estalló en aplausos. La boda fue modesta. Habían gastado todos sus ahorros en grabar su primer concierto para la televisión, pero valió la pena. Tras el estreno del espectáculo, el teléfono no paró de sonar. Les llamaban de otras ciudades, ofreciéndoles hacer una gira. Planearon la primera gira en su pequeño piso, colocando un mapa en el suelo y marcando la ruta con rotuladores de colores. Nora negoció locales, reservó hoteles, hizo horarios. Jack ensayó el nuevo material, adaptando los chistes a las distintas ciudades. La gira fue más dura de lo que esperaban. Los viajes fueron agotadores, hubo cancelaciones y dificultades técnicas, pero lo afrontaron juntos. Después de cada espectáculo, lo primero que Jack buscaba era a Nora. Siempre estaba entre bastidores, y su sonrisa hablaba más que cualquier palabra. El éxito no llegó de la noche a la mañana. Hubo meses en los que solo había dinero para pagar las facturas.
Hubo malas actuaciones que hicieron que Jack quisiera dejarlo. Nora encontró las palabras adecuadas, ayudó a reescribir el material, buscó nuevos locales. Al final del segundo año de matrimonio, Jack ya actuaba en el prestigioso club de la comedia Golden Microphone. Empezaron a reconocerle en la calle, a invitarle a la televisión. Nora convirtió su piso en una oficina. Por todas partes había guiones, contratos, programas de actuaciones. Recuerda el momento en que se dio cuenta de que habían logrado su objetivo. Era una mañana de domingo cualquiera. Desayunaban en la cocina y hablaban de la semana que tenían por delante. En la televisión pasaban un anuncio de un nuevo programa de humor y de repente apareció la cara de Jack. Se quedó inmóvil con una taza de café en la boca y luego esbozó una sonrisa. «Lo hemos conseguido, nena». Nora asintió, mirando a su marido. Realmente lo habían conseguido, juntos. Cada éxito que él había tenido era una victoria compartida. Cada sonrisa del público era el resultado de su trabajo juntos. No podía imaginar que eso fuera a cambiar nunca. Nora estaba sentada en la mesa de conferencias del estudio de Evening Format, golpeando la mesa con el bolígrafo. Frente a ella se sentaban 3 representantes de la cadena, todos con idénticos trajes grises y miradas igualmente recelosas. «Ofrecemos 13 episodios», dijo el productor jefe de la cadena. «Contrato estándar». En el contrato estándar no hay ninguna cláusula sobre los derechos de distribución digital. Nora abrió una carpeta con documentos. Y no hay un calendario de rodaje claro. Jack está muy solicitado en estos momentos, así que necesitamos fechas concretas. Mientras ella discutía los detalles, Jack ensayaba en el estudio de al lado. En los últimos meses había preferido saltarse las negociaciones, dejándoselo todo a su mujer. «Tú sabes más», le decía, besándola en la mejilla. 3 horas más tarde, el contrato estaba firmado. Nora salió al pasillo, donde se cruzó con un grupo de jóvenes cómicos que esperaban su turno para el casting. Entre ellos destacaba una chica de pelo rojo brillante. Dijo algo entusiasmada, gesticulando activamente. «Hola, nena, ¿cómo te ha ido?» Jack salió del estudio, limpiándose el maquillaje sobre la marcha. Cuando vio a la pelirroja, la saludó con la mano. «Oh, Ashley, ¿has venido a la audición después de todo?» «Señor Edmonds», se alegró ella. «Gracias por la recomendación». Nora miró a su marido interrogante. Él se encogió de hombros. «Nos conocimos la semana pasada en el Funny House. Un talento prometedor». Jack estuvo inusualmente callado de camino a casa. Nora habló de los detalles del contrato, pero él no parecía escuchar. «¿Qué te parece cenar en el boulevard?», ella lo sugirió. «Celebremos el trato». «Lo siento, nena. Prometí que pasaría por el Smashodrome. Quiero ver el nuevo material antes de rodar». El Smashodrome era su nuevo lugar favorito. Cada noche, un público nuevo, caras nuevas. Sobre todo muchos aspirantes a cómicos que le miraban con admiración. Nora le acompañaba allí cada vez con menos frecuencia. Había que preparar documentos para el espectáculo, reunirse con los anunciantes, planificar la programación. Había un nuevo ritual en su casa. Jack volvía a medianoche y hablaba de sus actuaciones durante largo rato. A menudo mencionaba a Ashley. Tenía talento, sus bromas eran frescas, su energía llenaba de energía la sala. «Me recuerda a mí al principio de mi carrera», dice, «igual de hambrienta de éxito». Nora asintió, echando un vistazo al correo. Los guionistas habían enviado nuevas letras para el programa y ella tenía que echarles un vistazo. A Jack ya no le interesaba esa parte del trabajo. Estaba totalmente inmerso en los espectáculos en directo. Una noche se pasó por el Smashodrome sin avisar. Jack estaba de pie en la barra, inclinado hacia Ashley. Ella se reía de algo con la mano en el hombro de él. No se dieron cuenta de la presencia de Nora, que permaneció en la entrada unos minutos y luego se marchó en silencio. En casa, se quedó sentada a oscuras durante un buen rato,
volviendo a ver viejos vídeos de sus entrevistas juntos. En la pantalla, Jack le pasa el brazo por los hombros y le dice, «Sin esta mujer, no habría conseguido nada». El rodaje del programa comenzó a finales de mes. Jack llegaba el último al estudio, a menudo con retraso. En el plató se mostraba irritable, gritaba al director. Solo cuando las cámaras se encendieron se convirtió en el mismo, encantador, ingenioso, fácil. «¿Quizá deberías actuar menos en los clubes?», sugirió Nora con cautela después de otro día duro. «Estás agotada». «No me digas lo que tengo que hacer», arrojó irritado su bolso a un rincón. «Sé cómo construir mi propia carrera». «¿Tu carrera?», enarcó las cejas, sorprendida. «Creía que lo hacíamos juntos». Jack no contestó, cogió las llaves y salió dando un portazo. Ella sabía a dónde iba. Se suponía que Ashley iba a actuar en el Mockingbird. El programa estaba ganando popularidad. Los índices de audiencia subían con cada episodio. Jack se quedaba en el estudio cada vez más a menudo, supuestamente discutiendo el guión con el equipo. Nora se enteró por casualidad de que Ashley había sido contratada para formar parte del equipo de guionistas. Apenas hablaban durante la cena. Jack no paraba de mirar el teléfono, contestando mensajes. A veces Nora captaba su mirada, distante, casi ajena, como si mirara a través de ella, pensando en algo propio. «¿Recuerdas The Old Lantern?», le preguntó una vez. «Quizá podríamos ir este fin de semana. Hace tiempo que no vamos». «¿Por qué?», se encogió. «Es una mierda. Ya no actúo en sitios así». Ella no dijo nada. El Jack que había conocido en el Old Lantern no decía cosas así. Que Jack había valorado cada local, cada público. Que Jack la miraba con otros ojos. El estudio ya cuchicheaba sobre el asunto. Nora fingió no oírlo. Ella fue a trabajar. Reuniones, contratos, entrevistas. Por las noches se sentaba en un piso vacío, escuchando el ruido de la ciudad al otro lado de la ventana. En algún lugar, en otro club, en otra vida, Jack volvía a contar sus chistes. Probablemente Ashley volvía a ser la que más se reía. En un ensayo para un nuevo episodio del programa, Ashley estaba sentada en primera fila, tomando notas en su cuaderno. Nora la observaba mientras levantaba de vez en cuando la cabeza para captar la mirada de Jack y cuando éste balbuceaba un chiste y le devolvía la sonrisa. «Vaya, vaya», interrumpió Jack el ensayo. «Este material no funciona. ¿Quién ha escrito este texto?» «Tú lo aprobaste la semana pasada». Nora miró las notas de su portapapeles. «Entonces me equivoqué. Necesitamos algo más». Chasqueó los dedos buscando una palabra. «Fresco», dijo Ashley, levantándose de su asiento. «He esbozado algunas ideas por si quieres echarles un vistazo». Le tendió el cuaderno a Jack y sus dedos se tocaron por un momento. Nora fingió no darse cuenta, al igual que no se había dado cuenta de docenas de pequeñas cosas similares en las últimas semanas. Después del ensayo, Jack se quedó en el camerino. Nora lo esperó en el coche, repasando el programa de la semana siguiente. Apareció 40 minutos más tarde, enviando mensajes sobre la marcha. Ashley sugirió algunas ediciones geniales, dijo. «Realmente entiende el humor moderno. Quizá deberíamos darle más material con el que trabajar. Tenemos un equipo de escritores experimentados, que escriben chistes anticuados. El público está cambiando, Nora. Tienes que mantenerte al día con las tendencias». En casa, se fue directo a su oficina diciendo que trabajaría en nuevo material. En el pasado, siempre habían escrito juntos. A Jack se le ocurrían los chistes y Nora le ayudaba a perfeccionarlos. Ahora prefería trabajar solo, o no solo. Al día siguiente, Ashley se presentó en la oficina con una nueva pila de guiones. Trajo café para todo el equipo, incluso para Nora, aunque ella no lo había pedido. Se sentó a la mesa frente a Jack y empezaron a discutir. «Deberíamos añadir algo personal», sugirió Ashley. «Las historias de la vida siempre son buenas». «Sí», se animó Jack.
¿Recuerdas el incidente en el bar la semana pasada? Se rieron, intercambiando miradas de comprensión. Nora se sintió como si estuviera escuchando a escondidas una conversación ajena. Recogió sus cosas en silencio y se marchó, sin que nadie notara su marcha. Por la noche, Jack volvió a actuar en el Smashodrome. Nora no fue, se quedó en casa para ordenar el correo. Entre las cartas había una invitación para su aniversario de boda del restaurante donde habían celebrado su compromiso. «Recordamos vuestra velada especial», decía la carta. Nora la borró sin abrirla. El teléfono sonó hacia medianoche. El director del programa quería discutir un cambio de horario. Jack pidió reprogramar el rodaje para esta noche, dijo. Dijo que tenía una reunión importante por la mañana. ¿Qué tipo de reunión? Nora abrió su agenda. No tenemos nada programado. No lo sé. Quizás con Ashley. Creo que están trabajando en nuevo material. Había una entonación extraña en su voz. Nora le dio las gracias y colgó. Había rumores en el estudio desde hacía una semana. Había oído fragmentos de conversaciones que se cerraban cuando ella aparecía. Vio miradas de simpatía. Jack volvió por la mañana. Olía a whisky y a perfume ajeno. Se dirigió a la ducha sin decir palabra. Nora se quedó despierta, escuchando el sonido del agua. Una vez habían vuelto juntos de actuar. Una vez él le había contado cada chiste, cada reacción del público. Érase una vez. Al día siguiente en la oficina, Jack estaba irritable, criticando cada pequeña cosa, criticando cada decisión. Cuando Nora le mostró el nuevo contrato de publicidad, arrugó los papeles y los tiró al cesto. Es un dinero ridículo. ¿Has olvidado cómo se negocia? Es la mejor oferta del mercado. Entonces no has buscado lo suficiente. Tal vez deberíamos contratar a un nuevo agente. ¿Alguien más competente? Ashley, sentada en una mesa cercana, fingía estar completamente absorta en su portátil. Pero Nora vio temblar las comisuras de sus labios. Por la tarde, las revisiones del guión volvieron al estudio. Ashley sugirió un nuevo final para el sketch. Jack estaba encantado. Ese es el nivel. Y tú hablabas de guionistas experimentados. Miró burlonamente a su mujer. Parece que Sangre Fresca es exactamente lo que necesitamos. Nora recogió los documentos en silencio. En el pasillo, oyó cuchichear a una de las maquilladoras. «Pobre mujer, ¿no lo ve?» Ella lo hizo, pero no sabía qué hacer. Nora se quedó hasta tarde en el estudio. Tenía que terminar de editar un nuevo episodio. Al salir, descubrió que había dejado su teléfono en el camerino de Jack. Cuando regresó, oyó voces en la puerta. «Tenemos que tener más cuidado». La voz de Ashley sonaba apagada. «Todo el mundo está empezando a adivinar. Me da igual, estoy harta de fingir». Nora se quedó paralizada en la puerta, con la carpeta en las manos. Oyó el crujido de la ropa, la risa tranquila de Ashley, la voz familiar de su marido diciendo palabras que no reconocía en absoluto. «No puedo seguir con esto», dijo Jack. «Volver a casa todos los días, fingir que todo es normal. Nora es una buena persona, pero ella y yo hemos sido socios durante mucho tiempo. ¿Y yo? Tú me haces sentir vivo, como cuando empecé mi carrera, cuando todo era real, sin rutina ni compromiso». Nora se alejó silenciosamente de la puerta. El pasillo estaba vacío y oscuro. Caminó hasta su coche, se sentó al volante y se quedó mirando la oscuridad. Dejó el teléfono en el camerino. Nunca volvería allí. Al día siguiente llegó a la oficina antes de lo habitual. Preparó el papeleo, encendió el ordenador y preparó café. Cuando Jack apareció, ella estaba discutiendo tranquilamente con él los detalles de la próxima actuación. «Te han llamado del Tonight Show», dijo ella, repasando sus notas. «Quieren grabar una entrevista la semana que viene». «Estupendo», cogió el teléfono. «Por cierto, ¿has visto mi otro teléfono? Creo que me lo dejé anoche en el camerino». «No, no lo he visto». Ella lo vio tecleando un mensaje,
probablemente para Ashley, arreglándose el pelo frente al espejo, ensayando nuevos chistes. Era lo de siempre, excepto que había un vacío en su interior. En el estudio, el rodaje de un nuevo episodio había comenzado. Jack bromeaba sobre la vida familiar, sobre las relaciones duraderas, sobre la fidelidad. El público se reía. Nora estaba entre bastidores, tomando notas en su cuaderno. Entre bastidores, Ashley repetía en silencio todas las frases de Jack. Se las sabía de memoria. Después del rodaje hubo una reunión con representantes de un gran club. Le ofrecieron una serie de actuaciones, prestigiosas y bien pagadas. Nora negoció, sonriendo, discutiendo los términos. Jack se sentó a su lado, echando de vez en cuando un vistazo a su teléfono. «Hacéis un tándem estupendo», dijo uno de los gerentes. «Es evidente que os entendéis a la perfección». En casa, Jack fue directamente a su despacho. Dijo que necesitaba trabajar en el material. Nora pudo oírle hablar con alguien por teléfono, en voz baja, riendo en voz baja. Puso la televisión más alta. Los preparativos para la actuación en el club estaban en pleno apogeo. Nora se ocupaba de las luces, el sonido, la publicidad y la venta de entradas. Jack ensayaba un nuevo programa. A veces se encontraban en los pasillos del estudio. Él asentía distraído, con el teléfono en la mano. El día del ensayo general, Ashley apareció con un nuevo peinado, el mismo que Nora había llevado al principio de su relación con Jack. Él no podía apartar los ojos de ella. Durante el descanso, se quedaron solos en el camerino. Nora fingió no notar el carmín en su cuello cuando regresaron. Aquella tarde estuvo sentada en su despacho durante largo rato, revisando viejos contratos. En algún lugar, entre aquellos papeles, estaba la historia de su éxito. Cada actuación, cada trato, cada ascenso. Jack ni siquiera le preguntó por qué llegaba tarde. En casa, lo encontró dormido en el sofá del estudio. La pantalla del portátil estaba abierta chateando con Ashley. Estaban discutiendo planes para el fin de semana. Nora cerró la puerta en silencio. En el dormitorio, sacó la maleta y empezó a guardar las cosas poco a poco. No todo, solo lo imprescindible. El resto esperaría hasta mañana, hasta que por fin le contara todo lo que había ido acumulando a lo largo de los meses. Por la mañana se levantó antes de lo habitual. Se acercaba el gran día, el discurso que llevaban meses preparando. Habitualmente comprobaba la lista de tareas, telefoneaba al club, se aseguraba de que todo estuviera listo. Jack dormía en su despacho y en algún lugar de la ciudad, la chica pelirroja que había ocupado su lugar se estaba despertando. Nora se despertó con el sonido de un mensaje de texto entrante. En el teléfono apareció un recordatorio. 10 años. Se quedó mirando al techo y escuchando los sonidos de la casa. Jack había vuelto por la mañana. Ella había oído el portazo de la puerta principal y una larga conversación con alguien por teléfono en el estudio. Había un ramo de flores en la mesa de la cocina, 3 rosas en celofán, de las que venden en las gasolineras. No había ninguna nota. Jack durmió en el estudio, en el sofá, sin quitarse los zapatos. Olía a perfume ajeno y a discoteca. Nora empezó a preparar el desayuno como había hecho todas las mañanas durante los últimos 10 años. Sacó su taza favorita y puso la olla en la cocina. En el frigorífico aún quedaba tarta de la última función. Cortó 2 trozos. Jack apareció en la cocina hacia el mediodía, arrugado y con el ceño fruncido. Miró la mesa, la tarta, a su mujer, como si no supiera qué estaba pasando. «Ah, ya. Aniversario». Se sentó a la mesa y cogió el teléfono. Nora le miró los mensajes y sonrió débilmente al ver la pantalla. Sabía que era Ashley otra vez, su interminable correspondencia, sus reuniones secretas que hacía tiempo que habían dejado de ser secretas. «¿Por qué no salimos esta noche?», sugirió, dejando el café frente a él. «¿Al Old Lantern? ¿O simplemente cenamos juntos?» «Lo siento, cariño, esta noche hay un gran espectáculo. Ya sabes que el espectáculo debe continuar». Ni siquiera levantó la vista del teléfono.
No vio cómo le temblaban las manos, cómo se alejaba lentamente de la ventana. En 10 años había aprendido a ocultar sus sentimientos, su profesión se lo exigía. ¿Sabes? Te vi ayer, en el camerino. Jack se congeló antes de poder llevarse la taza a la boca. Por primera vez aquella mañana, la miró de verdad. ¿Qué intentas decir? La verdad, Jack. Al menos ahora, al menos hoy, di la verdad. Dejó la taza lentamente. En su rostro había una expresión que ella solo había visto antes en el escenario, una máscara de superioridad y ligero desprecio. ¿Quieres la verdad? La verdad. Estoy cansado de fingir, cansada de volver a esta casa, cansada de este matrimonio, cansada de tu control, cansada de tu presencia en mi vida. Cada palabra dio en el blanco. Siempre había sido capaz de encontrar las palabras adecuadas. Ella se lo había enseñado, le había ayudado a perfeccionar cada frase, cada entonación. 10 años, Jack. Construimos todo esto juntos. No, se levantó de la mesa. Yo construí mi carrera, con mi talento, con mi trabajo, y tú solo estabas ahí para mí. ¿Y sabes qué? Ya no necesito eso. Salió de la cocina. Nora pudo oírle subir las escaleras abriendo armarios. El ruido de las cosas al caer la hizo estremecerse. Jack bajaba las escaleras con su maleta, la misma con la que habían viajado en su primera gira juntos. Abrió la puerta principal y arrojó la maleta al porche. ¿Fuera? ¿Qué? Ya basta, Nora. Fuera de mi casa. Ahora mismo. Ella lo miró. Tan extraño, tan desconocido. ¿Dónde estaba el tipo del Old Lantern? El que la llamaba todas las noches para contarle un chiste nuevo. El que le propuso matrimonio en el escenario. ¿En su casa? Sonrió. ¡Qué bien! Nora salió lentamente al porche. Recogió su maleta. Estaba casi vacía. Jack había metido las primeras cosas que encontró. En el bolsillo estaban las llaves del coche y un teléfono. Era suficiente. La puerta se cerró detrás de ella. Oyó el chasquido de la cerradura mientras Jack subía las escaleras, hablando de nuevo con alguien por teléfono. Probablemente diciéndole a Ashley que por fin era libre. En el hotel había reservado una habitación para toda la semana. La recepcionista miró con curiosidad su maleta ligera, el traje de negocios, la falta de anillo en el dedo. La recepcionista sonrió, la sonrisa profesional que utilizaba para saludar a periodistas y patrocinadores. La habitación era normal, una cama, un escritorio y un televisor en la pared. Nora dejó el teléfono en la mesilla de noche y por primera vez en el día se permitió incorporarse. El teléfono estaba en silencio. No había mensajes ni llamadas. Solo contratos en el correo, solo asuntos de trabajo. Nora abrió el portátil y empezó a escribir un correo electrónico a su abogado. Se había acabado el tiempo de las sonrisas y los compromisos. En el despacho del bufete McPherson & Associates, Nora ordenó metódicamente las carpetas de su mesa. Rita McPherson, una vieja conocida suya, hojeaba los documentos y se reía con sorna de algunas cláusulas del contrato. ¿Así que la empresa es toda tuya? Rita levantó la vista de los papeles. ¿Ni una sola participación conjunta? Cuando dejé la agencia, ni siquiera lo hablamos. Jack dijo que no quería meterse en los libros y registros. Solo le interesaba la escena. Rita sacó de la pila un contrato con un canal de televisión. Pasó el dedo por las líneas. Todos los derechos de las actuaciones, incluidas las grabaciones televisivas, pertenecen a la productora. Interesante. ¿Leyó siquiera lo que firmó? No lo creo. Siempre decía, «Nena, ya te enterarás de estas cosas aburridas». Nora abrió su portátil, empezó a revisar los correos electrónicos. Jack ya había anunciado sus próximos conciertos en las redes sociales, seguro de que todo iba según lo previsto. ¿Qué vas a hacer? Primero, voy a cancelar sus próximos conciertos. El teléfono de la mesa sonó. Los organizadores de la gira preguntaban por los detalles de los próximos conciertos. Lamentablemente, tenemos que cancelar los eventos.
habló Nora en tono tranquilo y empresarial. El contrato estaba firmado con nuestra empresa y hemos decidido cancelarlo. Tras la llamada, Rita asintió con aprobación. ¿Ni siquiera se da cuenta de que todo tendrá que coordinarse con usted? Nunca entró en esa parte. Pensaba que bastaba con salir al escenario. En el pasillo se toparon con un mensajero que traía papeles del despacho de Nora. Entre los papeles había un viejo cuaderno con los primeros bocetos de actuaciones. Había chistes, notas al margen, planes de giras, todo de su puño y letra. En el despacho de la compañía, Nora reunió a sus ayudantes y directivos. Muchos llevaban años trabajando con ellos, conocían los entresijos del negocio. A partir de hoy, suspendemos el trabajo con Jack Edmonds, ordenó. Cancelar todas las actuaciones, congelar todos los contratos de publicidad. Pero ya ha anunciado una gira, señaló uno de los asistentes. No es decisión suya. Todos los contratos se firman en nombre de la empresa. Por la tarde ya había recopilado una lista completa. Todos los conciertos, todos los proyectos de televisión, todas las campañas publicitarias. Todo requería su firma, su aprobación. Sin ella, Jack solo tenía sus bromas y su carisma. En la habitación del hotel abrió el correo. Jack había enviado anuncios para el nuevo espectáculo, sin darse cuenta de que legalmente no tenía derecho a hacerlo. Empezó a escribir una carta a los clubes, una notificación formal de cancelación de los contratos. El teléfono no paraba de sonar. Clubes, cadenas de televisión, anunciantes. A todos les dijo lo mismo. La empresa pone fin a su cooperación con el artista. Secamente, oficialmente, sin emoción. Rita envió un plan de acciones futuras. Nora lo revisó, tomando nota de cada paso. Mañana Jack se enteraría de que todas sus actuaciones habían sido canceladas. Pasado mañana se daría cuenta de que no podía buscar otro local sin más. Todos los contratos requerían la aprobación de la empresa. En la pantalla del portátil apareció una notificación de las redes sociales. Jack había colgado fotos del ensayo y había prometido a sus fans un nuevo programa. Aún no sabía que ya no tenía local, ni contratos, ni derechos sobre sus propias actuaciones. En la carpeta estaba la foto de su boda. Nora cerró la carpeta. Se había acabado el tiempo de los recuerdos sentimentales. Había empezado otro juego, y en este juego ella conocía todas las reglas. El coffee jazz estaba poco concurrido. Nora observaba a un joven cómico que actuaba en un pequeño escenario. Braden Conroy hablaba de su traslado a la gran ciudad, de su primer trabajo, de su piso de alquiler con un grifo que goteaba. Sus historias eran sinceras, sin exageraciones ni bromas baratas. El público sonreía, pero él no parecía darse cuenta de la reacción del público, como si se lo estuviera contando a sí mismo. Después de la actuación, Nora se acercó a la barra, donde Braden estaba recogiendo sus notas. Le temblaban un poco las manos, aún estaba un poco nervioso. Buen artículo sobre el piso, sobre todo el momento con el fontanero. Levantó la vista, receloso, desconfiado. Gracias, pero es solo un esbozo. Todavía estoy trabajando en el texto. Soy Nora Edmonds, la productora. Lo sé, desvió la mirada. Los vi a usted y al señor Edmonds en televisión. Quiero decir, lo siento, he oído que ya no trabajáis juntos. En la sala sonaba música tranquila. El camarero limpiaba vasos con una mirada de reojo. Nora sacó una tarjeta de visita. ¿Qué te parece si hablamos de tu material? En un ambiente más tranquilo. Al día siguiente quedaron en un pequeño restaurante. Braden llevó un cuaderno andrajoso, garabateado con letra pequeña. Nora hojeó las notas mientras él hablaba de sus apariciones en el bar, de su trabajo a tiempo parcial en un locutorio, de su sueño de convertirse en cómico de verdad. ¿Por qué no usas las historias del locutorio? Debe de haber muchas cosas divertidas allí. ¿Tú crees? Se ajusta nerviosamente las gafas. Me pareció demasiado cursi. Todo depende del tono. Hábleme de su típico día de trabajo.
Poco a poco se fue relajando. Las historias fluían solas, de llamadas extrañas, de clientes exigentes, de situaciones ridículas. Nora tomaba notas en su cuaderno y a veces hacía preguntas aclaratorias. Al otro lado de la ciudad, Jack intentaba concertar una actuación en el micrófono dorado. El dueño del club, después de escucharle, le recordó amablemente su contrato con la productora. Pero si soy una estrella, vino al administrador desde detrás de la puerta cerrada. La gente viene a verme a mí, no a un trozo de papel. Nora se enteró al día siguiente. Estaba mirando el calendario de pequeños locales, seleccionando lugares para las primeras actuaciones de Braden. ¿Estás segura de lo de la familia?, preguntó, tomando notas en su calendario. Es fuerte, pero muy personal. ¿Crees que no merece la pena? Al contrario, empieza por ahí. Cuando hablas de tus padres te cambia la voz. Es pegadizo. Braden hizo una pausa, mirando sus notas. Ayer vi al señor Edmonds en el Street Corner. Habló frente a 5 personas. Fue extraño. Nora asintió, sin apartar los ojos de los papeles. Lo sabía. Jack había llamado a todos los locales de la ciudad, ofreciendo actuaciones a cualquier precio. Pero los clubes recordaban sus cartas de cancelación. El primer concierto serio de Braden estaba programado para dentro de 15 días. Un pequeño club llamado Old Lantern, donde Jack había empezado una vez. Nora ayudó a perfeccionar el material, trabajó con Braden en el tono, le enseñó a sentir la habitación. No te precipites con los chistes, le dijo durante los ensayos. Deja que la historia se desarrolle. Estás contando la historia, no gastando bromas. Lo cogía al vuelo. Con cada ensayo, su voz se volvía más segura, sus gestos más naturales. Una historia sobre su padre, que ahorró para su educación trabajando en 2 empleos, hizo que el público se callara. Y el siguiente chiste sobre el trabajo a tiempo parcial de un estudiante provocó auténticas carcajadas. El día de la función, Nora estaba entre bastidores. Braden se paseaba por el pequeño camerino, repitiendo la letra de la canción. No puedo, se detuvo frente a ella. La sala está llena. Por eso puedes. Han venido a oírte. Subió al escenario entre aplausos. Empezó en voz baja, casi tímidamente, pero poco a poco su voz se fortaleció. Sus movimientos se hicieron más libres. La historia fluyó, sincera, viva, real. Nora observó cómo reaccionaba el público a cada frase, cómo la gente se inclinaba hacia adelante, temerosa de perderse una palabra. Era esa misma sensación cuando te das cuenta de que estás presente en el nacimiento de un nuevo talento. Después de la actuación, el director artístico del club se acercó a ellos. Les propuso unas cuantas citas más, una serie de veladas. Braden miró a Nora confuso. No estaba acostumbrado a este tipo de ofertas. Pensaremos en el horario, sacó el teléfono y abrió el calendario. Y discutiremos las condiciones. En el coche, Braden seguía impresionado por el éxito. No esperaba que reaccionaran así a la historia sobre mi padre. Normalmente el público solo quiere reír. El público quiere sentir. Tú les diste tanto risa como emoción. Eso vale mucho. El teléfono vibró con un mensaje del director del Golden Mic. Jack había provocado un escándalo en el club, exigiendo ver al dueño. La seguridad había tenido que escoltarlo hasta la salida. Nora guardó el teléfono. Había un nuevo día por delante, nuevos locales, nuevas oportunidades. Miró a Braden, que releía sus notas y garabateaba en los márgenes, igual que ella había hecho una vez, al principio de su viaje con Jack. El vídeo de la actuación de Braden en el Old Lantern estaba ganando visitas en Internet. La gente compartía las imágenes, comentaba sus historias y citaba chistes. Nora se desplazó por los comentarios, anotando las críticas más interesantes. Podrían ser útiles para la promoción. La oficina de la empresa bullía de actividad. Los teléfonos no paraban de sonar. Los dueños de los clubes estaban interesados en el nuevo cómico.
Algunos ofrecían actuaciones permanentes, otros querían organizar veladas especiales. En una reunión con el equipo, Nora extiende tarjetas de visita sobre la mesa. Durante la última semana había restablecido viejos contactos y encontrado nuevos socios. Muchos estaban deseando ponerse en contacto con ella. Su reputación la favorecía. El micrófono de oro ofrece los jueves por la noche. Marcó la fecha en su calendario. Empezamos en 15 días. Pero ese es el hueco de Jack, señaló el asistente. Ahora es el turno de Braden. Al otro lado de la ciudad, Jack estaba sentado en el Street Corner Bar, mirando fijamente un vaso de whisky. Ashley estaba acurrucada a su lado, pero su atención estaba puesta en su teléfono. Quizá deberíamos probar otros locales. Hojeó una lista de clubes. Hay un par de sitios nuevos. No me van los bares, gruñó Jack. Soy una estrella, pertenezco a los clubes serios, los cuales ya no quieren trabajar contigo. Ashley se levantó, recogiendo su bolso. Un vídeo de la actuación de Braden parpadeó en la pantalla de su teléfono. Ella también había estado observando al nuevo talento emergente. Nora se reunió con el ejecutivo de la cadena en un restaurante caro. Hablaron de la posibilidad de pilotar un programa con Braden. Su estilo es diferente, dijo la directora viendo vídeos de las actuaciones. Más humano. Podría funcionar. Tiene una historia y sabe cómo contarla. Se encontró con Ashley en el aparcamiento. Parecía confundida, como si no lo esperara. Señorita Edmonds, quería hablar con usted. ¿Sobre qué? Sobre un trabajo. Quiero decir, un posible trabajo. Vi lo que estaba haciendo con Braden y pensé... Nora negó con la cabeza. Lo siento, no estamos contratando nuevos escritores. Por el retrovisor, vio a Ashley de pie en el aparcamiento, aferrada a una carpeta con sus letras. La joven comediante ya se había dado cuenta. El barco de Jack se hundía. Era hora de buscar un nuevo lugar. Braden se preparaba para su actuación en el Golden Mic. Ensayaron en una sala vacía. Nora le ayudó a acostumbrarse al nuevo escenario. Aquí la acústica es diferente, señaló las últimas filas. Habla un poco más despacio, para que cada palabra llegue hasta allí. Es raro actuar aquí. He visto tantas veces al señor Edmonds en este escenario. Ahora este es su escenario. En el camerino que había sido de Jack ahora yacían las notas de Braden. Sus historias de familia, del primer amor, de sueños y decepciones resonaban en el público. Jack intentaba actuar en bares deportivos donde el público estaba más interesado en el alcohol que en los chistes. Su estatus de celebridad se esfumaba como el humo. Ashley le devolvía las llamadas cada vez con menos frecuencia. Buscaba nuevas oportunidades, nuevos contactos. Una conocida revista se puso en contacto con Nora. Querían hacer un reportaje sobre el nuevo fenómeno del stand-up. Braden estaba nervioso antes de la entrevista, pero su sinceridad convenció a los periodistas. «Háblanos de tu camino hacia el éxito», le preguntó el periodista. «Todo gracias a la señorita Edmonds», se ajustó las gafas. «Vio algo en mis actuaciones en el pequeño bar». Nora observó la entrevista desde la barrera. Recordaba haber estado sentada junto a Jack mientras hablaba de su éxito. Pero los tiempos habían cambiado. Apareció un vídeo en las redes sociales de un Jack borracho intentando actuar en el Crossroads Bar. El público le abucheó. Ashley volvió a publicar la grabación con Braden y escribió: «Eso sí que es talento». Al día siguiente, Nora recibió un mensaje de un viejo conocido de un gran holding de entretenimiento. Querían hablar de una posible colaboración, no solo con Braden, sino con otros jóvenes cómicos. «¿Estás construyendo un nuevo imperio?», preguntó durante la reunión. «Estoy construyendo lo que mejor sé hacer», firmó un acuerdo provisional. Descubrir nuevos talentos. Esa noche, en el micrófono dorado, estaba lleno. Braden actuó ante una sala llena. Sus historias hacían reír o callar a la gente. Y en algún lugar de la ciudad, Jack estaba terminando su bebida, mirando la pantalla del teléfono donde Ashley había dejado sus mensajes sin contestar.
El estudio de televisión zumbaba con voces y pasos apagados. Brayden estaba de pie frente al espejo del camerino mientras la maquilladora le arreglaba el pelo. Nora repasaba el guión, anotando los puntos clave. 2 minutos para la emisión, espetó el ayudante de dirección. Era el primer gran programa de televisión de Brayden. Evening Talk era un programa popular en el que Jack solía ser un invitado frecuente. Ahora su lugar lo ocupaba un nuevo cómico, cuyas sinceras historias sobre la vida resonaban en diversos públicos. Al mismo tiempo, en el bar Roadside, Jack intentaba acallar a gritos el ruido de la compañía de borrachos en la barra. Sus chistes, antes pulidos, se ahogaban en el tintineo de los vasos y las risas ante las bromas militares del camarero. ¿Quieres parar?, gritó alguien desde el vestíbulo. «Dejadme oír algo de música». Nora observaba la actuación de Brayden desde la silla del director. Estaba contando una historia sobre su padre, sobre su complicada relación, sobre la reconciliación. El auditorio se quedó en silencio, captando cada palabra. Incluso los cámaras dejaron de hablar. Tras la emisión, se quedó en el estudio, discutiendo los detalles del siguiente rodaje. El productor del programa, Mark Hunter, la alcanzó en el pasillo. Ella lo recordaba de su trabajo con Jack, pero apenas se habían hablado entonces. «Un material estupendo», sonríe Mark. Hacía tiempo que no veía tanta sinceridad en pantalla. «¿Podemos hablar de seguir cooperando durante la cena?». Nora quiso negarse. Tenía por costumbre mantener las distancias con sus colegas. Pero algo en su sonrisa, en su serena confianza, la hizo aceptar. El restaurante Blue Bird era famoso por su música en directo y su excelente cocina. Hablaron de trabajo, de las nuevas tendencias en la comedia, de los cambiantes gustos del público. Mark resultó ser un oyente atento y un interlocutor interesante. En el Roadside Bar, Jack pidió más whisky. El camarero negó con la cabeza, mirando el traje arrugado de la antigua estrella. «¿Sabe quién soy?». Jack trató de mantener cierta dignidad. «He tocado en los mejores clubes de la ciudad». «Lo hiciste». El camarero cogió el vaso vacío. «Y ahora actúas aquí». Brayden estaba eligiendo sus primeros locales serios para la gira. Los clubes que ya habían trabajado con Jack hacían cola para recibir al nuevo talento. Sus historias sobre la vida moderna, sobre la búsqueda de uno mismo y sobre las relaciones humanas sencillas estaban calando en la gente. Nora y Mark se veían cada vez más a menudo. Después de otro espectáculo de éxito, la invitó a un club de jazz. Música, luces tenues, conversación suave. Todo era distinto a las ruidosas fiestas del mundo de la comedia. «Cambiaste la industria», dijo Mark, viéndola mover la cabeza al ritmo de la música. «Demostraste que el humor podía ser diferente». En un bar de deportes a las afueras de la ciudad, Jack intentó contar viejos chistes, pero sin su antigua brillantez, sin confianza, sonaban falsos. El público se desvió hacia las pantallas que mostraban el partido. Ashley aparecía ahora en el reparto de nuevos programas, intentando llamar la atención de los productores. Evitaba cuidadosamente los bares donde actuaba Jack y buscaba un encuentro con Brayden. Tras el éxito del programa de televisión, a Brayden le ofrecieron un contrato para una serie. Debía interpretar a un joven escritor en busca de sí mismo en la gran ciudad. Fue como si hubieran escrito el papel para él. «No soy actor», dijo dubitativo en la lectura del guión. «Eres un contador de historias», respondió Nora. «Y eso es exactamente lo que necesitas». Por la noche, Mark y él pasean por el paseo marítimo. Habló de sus planes, un nuevo programa, un formato diferente, una nueva visión de las cosas de siempre. Todo está cambiando. El público está cansado del brillo artificial. Necesita una historia real. Las luces del bar Last Chance se apagaron. Jack se sentó en la barra, mirando por la oscura ventana. En la pantalla del televisor apareció una cara conocida. Brayden estaba siendo entrevistado sobre una próxima serie. Nora regresó al hotel a altas horas de la noche.
Su teléfono se iluminó con una notificación. Los índices de audiencia del último programa habían batido todos los récords. En su bolsillo había entradas para el teatro. Mark se había ofrecido a ir al estreno. La sala de conferencias del Hotel Plaza estaba abarrotada de periodistas de las principales publicaciones. Braden presentaba su primer especial en solitario para un importante servicio de streaming. Nora observó lo seguro que se mostraba ante las cámaras. No era aquel chico tímido del pequeño bar. «Háblanos de tu nuevo proyecto», le tendió el micrófono el periodista del Daily News. «Es una historia sobre todos nosotros», dijo Braden con calma, como si estuviera hablando con amigos. «De cómo intentamos encontrar nuestro lugar en la vida, de cómo cometemos errores, de cómo aprendemos a admitirlos». Ashley apareció en la puerta de la sala de conferencias. Intentó acercarse sigilosamente al escenario con la esperanza de llamar la atención. Seguridad la acompañó amablemente a la salida. Su acreditación era falsa. Nora revisó el papeleo de su nuevo despacho. La empresa estaba creciendo. Ahora tenía bajo su tutela a varios cómicos jóvenes, cada uno con su estilo propio. Sobre la mesa había ofertas de colaboración de cadenas de televisión y centros de producción. En el estudio de la cadena de televisión se preparaban para grabar un nuevo programa. Braden ensayaba con los copresentadores. El proyecto implicaba la interacción en directo con los invitados. En un descanso entre tomas, se dirigió a Nora. «Sabes, a veces no puedo creer que todo esto me esté pasando a mí. Hace 6 meses actuaba en un bar ante 5 visitantes al azar. En el aparcamiento del centro de televisión, Nora se topó con Tom Harrison, un viejo amigo de Jack y su familia. Iba arrastrando los pies torpemente sin saber cómo iniciar una conversación. «He oído que Jack tiene problemas», dijo al fin. «Quizá deberíamos ayudarle». Tuvo todas las oportunidades, Tom. Eligió su propio camino. Nora tenía una reunión con el equipo. Hablaban de nuevos proyectos, estrategias de desarrollo, captación de talentos. El joven asistente sugirió organizar un concurso para aspirantes a cómicos. «Gran idea». Nora anotó en su cuaderno. «Prepara el concepto». En el pasillo de la oficina se encontró con Sarah, la mujer de un amigo común de Jack. Solían cenar juntos. «Lo siento, pero ya no podemos invitarte». Sarah miró al suelo. «Verás, Jack también es amigo nuestro». «Lo sé». En el bar Last Chance, Jack estaba sentado detrás de la barra, intentando que el camarero le dejara actuar. «Lo siento, amigo». El camarero estaba limpiando vasos. «El público no quiere monólogos. Quieren deportes en la tele y cerveza fría». Braden se estaba preparando para el estreno de su espectáculo. Ensayaba su monólogo inicial en el camerino cuando llamaron a la puerta. Un mensajero con flores de sus fans. Nora firmaba con una agencia internacional. Su compañía alcanzaba un nuevo nivel. Ahora podían organizar giras por todo el mundo. Una llamada telefónica la distrajo de sus pensamientos. El director del espectáculo anunciaba un cambio en el calendario de rodaje. Sus viejos amigos se habían reunido en la cafetería frente a la oficina. La comunidad estaba dividida, como suele ocurrir tras una ruptura sonada. Algunos habían dejado de hablar con ambos, otros habían elegido bando. Braden llenaba la primera sala grande. Las entradas se agotaron en cuestión de horas. En primera fila estaba sentado su padre, el mismo del que contaba sus mejores historias. Nora los vio reunirse después de la actuación. Había tanto amor y orgullo en los ojos de este hombre sencillo que una vez no entendió las decisiones de su hijo. La ceremonia de entrega del premio al mejor cómico del año se celebró en el Metropolitan Concert Hall. Braden estaba sentado en primera fila junto a Nora, frotando nerviosamente el programa. En el escenario, el famoso actor leyó los nombres de los nominados. Y el premio al cómico del año fue para Braden Conroy. El público prorrumpió en aplausos. Braden se quedó inmóvil por un momento, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Nora le dio un suave empujón hacia el escenario.
Ni siquiera he preparado un discurso, sonrió torpemente al micrófono. Solo quiero dar las gracias a la persona sin la cual no estaría aquí. Nora Edmonds vio en mí algo que yo no veía en mí mismo. El bar Roadhouse estaba retransmitiendo la ceremonia. Jack estaba sentado en la barra mirando la pantalla. Su vaso de whisky estaba casi vacío. «Hola», le llamó el camarero. «¿No es ese el tipo que ocupó tu lugar en el micrófono de oro?» Después de la ceremonia, todo el color de la industria del espectáculo se reunió en la sala de banquetes. Mark encontró a Nora en la mesa del buffet. «Ha sido un éxito rotundo. Has creado una nueva estrella». Braden se creó a sí mismo. Yo solo le ayudé a creer en sus propias capacidades. Mark le cogió la mano. «¿Cenamos mañana por la noche? Tengo una idea para un nuevo proyecto». En el otro extremo de la sala, Braden charlaba con los periodistas. Su naturalidad atraía. No interpretaba el papel de una estrella, pero seguía siendo un narrador sincero. «Háblenos de su nuevo programa», le preguntó un periodista del Evening Herald. «Será una historia sobre las relaciones modernas, sobre cómo todos intentamos conectar con los demás en un mundo en el que es más fácil enviar mensajes de texto que hablar». Nora lo observaba de reojo. Junto a Mark, sentía una calma que no tenía en su relación con Jack. Sin dramas, sin jugar con el público, solo dos personas que se entendían. Al día siguiente, los tabloides estaban llenos de fotos de la ceremonia. Braden concedió entrevistas al principal canal de entretenimiento, habló de sus planes, bromeó con los presentadores. La oficina de Nora recibió una llamada. El dueño del bar Road pidió llevar a Jack. Montó un escándalo, exigiendo que le dieran un micrófono. «Lo siento, pero ya no me ocupo de él», colgó. Por la noche, Mark y ella cenaron en un acogedor restaurante con vistas al río. Él hablaba de su nuevo proyecto, una serie de documentales sobre cómicos que cambiaron la industria. «Quiero mostrar cómo el humor cambia con la sociedad», dijo. «Cómo los chistes malos están siendo sustituidos por la humanidad». La pantalla del bar mostraba una repetición de los premios. Jack vio cómo Braden subía al escenario, daba las gracias a Nora y le dedicaba una gran ovación. «¿Quieres saber lo que pienso?». Se volvió hacia el camarero, pero ya no le escuchaba. «Nada de esto es real. Solo juegan a la sinceridad». Braden estaba ensayando un nuevo programa. Ahora tenía su propio estudio, un equipo de guionistas, un estilista personal. Pero seguía llegando temprano, se sentaba con un cuaderno y escribía a mano, un hábito que Nora había notado en él el primer día. En la mesa del despacho de Nora había invitaciones a actos sociales, ofertas de colaboración, guiones para nuevos programas. Los ordenó metódicamente, planeando sus próximos pasos. Sonó su teléfono, un mensaje de Mark. «No puedo esperar a esta noche». Había una breve noticia en las noticias. Jack había intentado irrumpir en el escenario durante la actuación de otro cómico. Los de seguridad le escoltaron por debajo de los brazos mientras gritaba algo sobre traición y fama robada. Braden se preparaba para grabar su primer concierto en solitario para un importante servicio de streaming. Estaba en su camerino releyendo el material cuando entró Nora. «¿Estás listo para ser una leyenda?». «Ya sabes», sonrió. «Solo quiero contar historias. Todo lo demás es solo un bonito extra». El público ya se estaba reuniendo en el auditorio. Críticos, productores, periodistas. Todos querían ver a la nueva estrella de la comedia. Y entre bastidores había un tipo sencillo con un cuaderno que solo quería compartir su historia. El restaurante Blue Lotus estaba en la última planta de un rascacielos. Nora llegó temprano para una cena de negocios con sus socios. El bar del restaurante no estaba abarrotado. Solo había un par de personas en el mostrador. Una de ellas resultó ser Jack. Ella habría pasado de largo, fingiendo no fijarse en él, pero él la llamó. Y yo me preguntaba cuándo nos encontraríamos por fin. Su traje parecía arrugado, su barba descuidada. Llevaba un vaso de whisky en la mano. Eran solo las 6 de la tarde.
Hola, Jack. Nora se sentó en un taburete cercano y le hizo un gesto al camarero. Vino blanco, por favor. ¿Cómo va la carrera de tu nuevo protegido? Había amargura en su voz. Vi su discurso en la ceremonia. Fue muy conmovedor. No empieces. No empieces. ¿Tienes miedo de la verdad? Bebió un sorbo. ¿Crees que no veo lo que está pasando? Te has buscado un juguete nuevo, más dúctil, más... Tú eres el que arruinó todo, Jack. No busques a quien culpar. Fuera de la ventana, el atardecer se desvanecía. Las luces de la ciudad se apagaban. Había gente corriendo abajo, coches pasando, solo una tarde normal de gran ciudad. ¿Sabes qué es lo curioso? Jack hizo girar el vaso entre sus manos. Realmente pensé que podría hacerlo sin ti, que todo lo que tenía que hacer era salir al escenario y... Dejó de hablar. En el bar sonaba música tranquila. El camarero mantenía delicadamente las distancias, fingiendo limpiar vasos. ¿Te acuerdas de la vieja linterna?, preguntó Jack de repente. La primera vez que nos vimos. Recuerdo cómo te negaste a escuchar mis consejos sobre el material. Y luego lo reescribiste. Y fue la mejor interpretación de mi vida. Nora bebió un sorbo de vino. El espejo de detrás de la barra los reflejaba a los dos, a la empresaria de éxito y al hombre destartalado que una vez había sido una estrella. Intenté volver allí, continuó Jack, al Old Lantern, pero ni siquiera me escucharon. Dijeron que ahora tenían otro público, otras exigencias. Los tiempos han cambiado. Sí, sonrió con amargura. Ahora todo el mundo quiere oír historias sobre sentimientos, sobre la familia, sobre cosas que siempre me han parecido aburridas. Un grupo de personas vestidas con trajes de negocios apareció en el vestíbulo. Los socios de Nora habían llegado para la reunión. Nora terminó su vino y se levantó. Adiós, Jack. Sabes, la agarró de la mano. Te quería de verdad, al principio. Tal vez, pero amabas más la gloria. Ella se dirigió a su mesa. Por el rabillo del ojo, vio a Jack sacar su teléfono tratando de llamar a alguien. Ashley, tal vez, pero había cambiado su número hacía mucho tiempo. La cena de negocios había sido un éxito. Hablaron de nuevos proyectos, firmaron acuerdos provisionales. Cuando Nora se fue, Jack ya no estaba en el mostrador. Solo un vaso vacío recordaba su presencia. El teléfono sonó en el aparcamiento. Braden informaba del éxito del nuevo programa. De fondo se oían las risas del equipo, el sonido de los equipos ajustándose. Nora subió al coche. Por el retrovisor vio la figura solitaria de Jack caminando por la calle. Hacía un año la había echado de casa, confiado en su invulnerabilidad. Ahora se encontraba al margen de una vida que una vez creyó toda suya. Un mensaje de Mark llegó a su teléfono. La esperaba en casa con la cena. Nora arrancó el coche. Había un nuevo día por delante, nuevos proyectos, una nueva vida, y dejó que el pasado quedara en el retrovisor. En el Green Valley Country Club se ultimaban los preparativos de la boda. Nora estaba de pie frente al espejo del pabellón nupcial mientras la estilista ajustaba los últimos detalles de su peinado. Al otro lado de la ventana los árboles crujían y una ligera brisa agitaba las cintas blancas del arco. Mark esperaba en el altar, rodeado de amigos y colegas. Braden, que había sido elegido padrino, se frotaba nerviosamente la pajarita. Tenía que pronunciar un discurso en el banquete. Al mismo tiempo, en el Roadside Bar, Jack intentaba convencer al gerente para que le dejara hablar. Vamos. Se apoyó en la barra. ¿Recuerdas cuando solía conseguir llenos totales? Dame 5 minutos. Lo siento, amigo, tenemos karaoke esta noche. En la ceremonia nupcial, Braden se levantó para hacer el brindis. Su encanto natural y su habilidad para contar historias convirtieron un discurso de felicitación corriente en una pequeña actuación. Cuando conocí a Nora, no era nadie, solo un tipo contando chistes en un bar vacío. Ella me enseñó a creer en mí mismo.
y ahora veo cómo ella misma ha aprendido a creer de nuevo en el amor. En el bar, la televisión mostraba las noticias del canal de entretenimiento. El locutor hablaba de la próxima gira nacional de Braden, 40 ciudades, lugares importantes, un especial de televisión. «Apaga eso», le hizo señas Jack al camarero. «Estoy harto de oír hablar de este advenedizo». En el banquete Mark no se separó de Nora. Dieron vueltas en un baile lento y, por primera vez en mucho tiempo, ella se sintió realmente feliz. «¿Sabes?», le susurró al oído, «nunca he visto una mujer más hermosa. Incluso cuando me peleo con los contratistas. Sobre todo entonces». Braden charlaba con los invitados, firmaba autógrafos. Su popularidad crecía día a día. El teléfono de su bolsillo no dejaba de vibrar con mensajes del equipo discutiendo los detalles de la próxima gira. En el bar vacío, Jack sacó del bolsillo una foto arrugada, la primera actuación de él y Nora. Había insistido en hacer la foto él mismo, orgulloso de haber encontrado una productora con tanto talento. Las copas tintinearon en el banquete y los invitados pidieron un beso a los recién casados. Mark atrajo a Nora hacia sí, y en ese momento ella se dio cuenta de que todo lo que había sucedido la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Jack deambulaba por la calle nocturna, intentando llamar a un taxi. La voz de Braden provenía de un coche que pasaba. Su entrevista estaba en la radio. «El éxito llegó inesperadamente», dijo. «Pero lo principal es seguir siendo uno mismo y recordar a los que creyeron en ti». Nora y Mark abandonaron la fiesta bajo una lluvia de pétalos de rosa. Por delante tenían una luna de miel, nuevos proyectos, una vida juntos. Y en algún lugar de la ciudad, la solitaria figura de la antigua estrella se escondía en la oscuridad, llevándose consigo los fragmentos de la gloria pasada. Una semana después, comenzó la gira de Braden. 40 ciudades, miles de espectadores, un nuevo programa. Estaba entre bastidores en el primer concierto, agarrado al micrófono, cuando vibró su teléfono. Un mensaje de Nora. «¿Estás listo?» «Gracias a ti, sí», respondió. Jack miró los carteles de la gira pegados por toda la ciudad. Su propio nombre empezaba a caer en el olvido. Una nueva generación de cómicos se había adueñado de los escenarios, y el que más brillaba entre ellos era Braden, el advenedizo que contaba historias sencillas sobre la vida. Nora se llevó el portátil al viaje de bodas para estar al día de los preparativos de la gira. Mark se limitó a sonreír al verla compaginar vacaciones y trabajo. «Nunca cambias», le dijo, besándola en la coronilla. «Por eso me quieres. Por eso y por mucho más». Mientras tanto, Braden se preparaba para el primer concierto de la gira. Los técnicos montaban las luces, los técnicos de sonido comprobaban el equipo. Y él estaba sentado en su camerino, releyendo sus notas, todavía tan sincero y real como había sido aquella primera noche en el pequeño bar.